Bienvenido al canal Ciencia sin Seso. Hoy vas a escuchar el primer capítulo del origen de la vida de Alexander Oparin. ¡Comenzamos! Capítulo 1. La lucha del materialismo contra el idealismo y la religión en torno al problema del origen de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo han surgido los seres vivos que nos rodean? La respuesta a estas preguntas constituye uno de los problemas más grandes de las ciencias naturales. Consciente o inconsciente, todos los hombres, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, se plantean estas preguntas, y mal o bien les dan una respuesta. Sin responder a estas preguntas no puede haber ninguna concepción del mundo, ni siquiera la más primitiva. El problema del origen de la vida viene preocupando el pensamiento humano desde tiempos inmemoriales. No hay sistema filosófico, ni pensador famoso que no haya concebido a este problema la mayor atención. En las distintas épocas y en los diferentes grados del desarrollo cultural, al problema del origen de la vida se le daban numerosas y diversas soluciones, pero siempre se ha entablado a él una encarnizada lucha ideológica entre los dos campos filosóficos irreconciliables, el materialismo y el idealismo. Al observar la naturaleza que nos rodea, solemos dividirla en mundo de los seres vivos y mundo inanimado o inorgánico. El mundo de los seres vivos está representado por una variedad enorme de especies animales y vegetales, mas a pesar de esa variedad, todos los seres vivos, desde el hombre hasta el microbio más minúsculo, tienen algo en común, algo que los hace afines y que a la vez distingue hasta la bacteria más simple de los objetos del mundo inorgánico. Ese algo es lo que denominamos vida, en el sentido más sencillo y elemental de esta palabra. Pero, ¿qué es la vida? ¿Es de naturaleza material, como todo el mundo restante, o su esencia reside en un principio espiritual, inaccesible al conocimiento basado en la experiencia? Si la vida es de naturaleza material, estudiando las leyes que la rigen podemos y debemos modificar o transformar conscientemente y en el sentido deseado a los seres vivos. Ahora bien, si todo lo vivo ha sido creado por un principio espiritual, cuya esencia es incognoscible, deberíamos limitarnos a contemplar pasivamente la naturaleza viva, impotentes ante fenómenos que suponen inaccesibles a nuestro conocimiento y a los que se atribuyen un origen sobrenatural. Los idealistas siempre han considerado y siguen considerando la vida como manifestación de un principio espiritual, supremo, inmaterial, al que le dan el nombre de alma, espíritu universal, fuerza vital, razón divina, entre otros. Considerada desde este punto de vista, la materia en sí es algo inanimado e inerte. No sirve más que de materia para la estructuración de los seres vivos, pero estos solo pueden originarse y existir cuando el alma inculca vida a ese material y le da la forma y la armonía de su estructura. Este concepto idealista de la vida es la base de todas las religiones del mundo. A pesar de su diversidad, todas ellas están de acuerdo en afirmar que un ser supremo, Dios, proporcionó un alma viva a la carne inanimada y perecedera, y que precisamente esa partícula eterna del ser divino es lo vivo, lo que mueve y mantiene a los seres vivos. Cuando se desprende, no queda más que la envoltura material vacía, un cadáver que se pudre y se descompone. La vida es una manifestación del ser divino, y por eso el hombre no puede conocer la esencia de la vida, ni mucho menos aprender a regularla. Tal es la conclusión fundamental de todas las religiones sobre la naturaleza de la vida, y no se concibe ninguna doctrina religiosa que no llegue a esa conclusión. El problema de la esencia de la vida es abordado en forma totalmente distinta por el materialismo, según el cual la vida, como todo el mundo restante, es de naturaleza material, y no necesita para su explicación el reconocimiento de ningún principio espiritual supramaterial. La vida no es más que una forma especial de existencia de la materia, que se origina y se destruye de acuerdo con determinadas leyes. La práctica, la experiencia objetiva y la observación de la naturaleza viva contribuyen al camino seguro que nos conduce al conocimiento de la vida. Toda la historia de la ciencia de la vida, la biología, nos muestra lo fecundo que es el camino materialista en el estudio de la naturaleza viva sobre la base de la observación objetiva, de la experiencia y la práctica social histórica. ¿De qué modo tan completo nos descubre ese camino la esencia de la vida,
y cómo nos permite dominar la naturaleza viva, modificarla conscientemente en el sentido deseado y transformarla en beneficio de los hombres que construyen el comunismo. La historia de la biología nos ofrece una sucesión ininterrumpida de victorias de la ciencia, que demuestran la plena sabiduría de la vida, y una sucesión ininterrumpida de derrotas del idealismo. Sin embargo, durante mucho tiempo ha existido un problema al que no se había podido dar una solución materialista, constituyendo por esa razón un buen refugio para las lucubraciones idealistas de todo género. Ese problema era el origen de la vida. A diario observamos que los seres vivos nacen de otros semejantes. El ser humano nace de otro ser humano, la ternera de una vaca, el polluelo sale de un huevo puesto por una gallina, los peces nacen de las huevas puestas por otros peces, las plantas salen de semillas que han madurado en plantas, pero no siempre ha debido de ser así. Nuestro planeta, la Tierra, tiene un origen, tiene que haberse formado en cierto periodo. ¿Cómo aparecieron en ella los primeros antepasados de todos los animales y de todas las plantas? De acuerdo con las ideas religiosas, todos los seres vivos habrían sido creados originalmente por Dios. Este acto creador del ser divino habría hecho aparecer en la tierra de golpe y de forma acabada los primeros antepasados de todos los animales y de todas las plantas que pueblan actualmente nuestro planeta. Un acto creador especial habría dado origen al primer hombre, del que descienden todos los seres humanos de la tierra. Así, según la Biblia, el libro sagrado de los judíos y de los cristianos, Dios habría creado el mundo en 6 días, con la particularidad de que al tercer día formó las plantas, al quinto los peces y las aves, al sexto día las fieras y por último día a los seres humanos, primero al hombre, después a la mujer. El primer hombre, Adán, habría sido hecho por Dios, de un material inanimado, de barro. Después le habría dado un alma convirtiéndolo así en un ser vivo. El estudio de la historia de la religión demuestra que estos cuentos inocentes acerca del origen repentino de los animales y de las plantas, que aparecen hechos y derechos como seres organizados, descansan en la ignorancia y en una interpretación simplista de la observación superficial de la naturaleza que nos rodea. Esta fue la razón de que durante muchos siglos se creyese que la Tierra era plana y se mantenía inmóvil, que el Sol giraba en torno a ella, levantándose por el oriente y ocultándose tras el mar o las montañas, por el occidente. Esa misma observación superficial muchas veces hacía creer a los hombres que distintos seres vivos, como por ejemplo los insectos, los gusanos o incluso los peces, no solo podían nacer de otros animales semejantes, sino también surgir directamente a partir del fango, del estiércol de la tierra y de otros materiales inanimados. Siempre que el hombre tropezaba con la generación repentina y masiva de los seres vivos, lo consideraba como una prueba de la generación espontánea de la vida. Y aún ahora, cierta gente inculta está convencida de que los gusanos se generan en el estiércol y la carne podrida, y que diversos parásitos caseros surgen espontáneamente a partir de los desperdicios, las basuras y todo género de inmundicias. Su observación superficial no percibe que los desperdicios y las basuras no son sino el lugar, el nido donde los parásitos depositan sus huevos, y que más tarde dan origen a nuevas generaciones de seres vivos. Antiguas teorías de India, Babilonia y Egipto nos hablan de esa generación repentina de gusanos, moscas y escarabajos, que nacen del estiércol y de la basura, piojos que se engendran en el sudor humano, de ranas, serpientes, ratones y cocodrilos, procreados por el fango del Nilo, de luciérnagas que se consumen. Esas fantasías acerca de la generación espontánea se relacionaban en tales teorías con las leyendas tradicionales religiosas. Las apariciones repentinas de seres vivos eran interpretadas únicamente como manifestaciones parciales de la voluntad creadora de los dioses o de los demonios. En la antigua Grecia, muchos filósofos materialistas negaban ya esa explicación religiosa del origen de los seres vivos. Sin embargo, el curso de la historia hizo que en los siglos siguientes se desarrollase y llegase a predominar una concepción enemiga del materialismo, la concepción idealista de Platón, filósofo de la antigua Grecia. Según las ideas de este filósofo, la materia vegetal y animal por sí sola carece de vida, solo puede vivificarse